Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo el drama, la moda y, por supuesto, el amor turco. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Hoy vamos a desmenuzar una saga que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla y a las redes, la relación, o la presunta relación, entre la belleza turca personificada, Demet Özdemir, y el irresistible galán Can Yaman. Sí, lo sé, ha pasado un tiempo desde que los vimos brillar juntos en pantalla, pero la chispa de la esperanza, y seamos honestos, del chisme jamás se extingue. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en todos los entresijos de este culebrón, desde las declaraciones públicas hasta las indirectas en redes sociales, los rumores que han incendiado Internet y, por supuesto, la supuesta explosión de Demet defendiendo a capa y espada su amor por Can. ¿Es una bomba de verdad? ¿Un simple petardo inflado por la prensa? ¿Una estrategia de marketing maestra? Vamos a desentrañar el misterio juntos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de rumores, verdades a medias y especulaciones descontroladas, necesito pedirles un pequeño, pero crucial, favor. Si disfrutan de este espacio, si se deleitan con el chisme jugoso, bien documentado y servido con una buena dosis de análisis, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita. Les prometo que no se arrepentirán. Aquí siempre encontrarán lo último, lo más picante y lo más interesante del fascinante mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Que el chisme nos acompañe. Como todos ustedes saben, la historia de amor, o la no historia de amor, entre Demet y Can es casi tan legendaria como la propia serie que los catapultó a la fama, *Erkencikus* o *Pájaro soñador*. La química entre ellos era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo, tanto delante como detrás de las cámaras. Los fans, cautivados por su encanto y complicidad, se rindieron ante el romance y las redes sociales se inundaron con fotos, vídeos, edits y todo tipo de creaciones que celebraban su unión. Parecía que estábamos presenciando un cuento de hadas moderno hecho realidad. Era el Ship des Ships, la pareja que todos querían ver junta para siempre. Pero como en todo buen cuento de hadas, las cosas no siempre son lo que parecen, y los giros inesperados están a la orden del día. Después del éxito arrollador de *Erkencikus*, Can Yaman, impulsado por su ambición y deseo de explorar nuevos horizontes, decidió probar suerte en Italia. Esta decisión lo llevó a dejar atrás Turquía y, según las malas lenguas, también a Demet. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la distancia física y la notable ausencia de apariciones públicas juntos. Los fans, antes eufóricos, comenzaron a sentir la amargura de la decepción, preguntándose qué había salido mal. Y aquí es donde la trama se complica y se pone aún más interesante. A lo largo de los años, tanto Demet como Can han mantenido un silencio estratégico y bastante calculado en lo que respecta a su relación. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente que fueran pareja, lo que no hizo más que echar leña al fuego de la especulación. Ambos se enfocaron en sus respectivas carreras profesionales, cosechando éxitos individuales y evitando cuidadosamente hablar directamente sobre el tema. Se convirtieron en maestros del evasivismo, dando respuestas ambiguas y dejando que los fans sacaran sus propias conclusiones. Sin embargo, de vez en cuando, como destellos en la oscuridad, surgían pequeñas pistas, sutiles indirectas en entrevistas o enigmáticas publicaciones en redes sociales que hacían que los fans volvieran a encender la llama de la esperanza. Un simple me gusta en una foto, un comentario ambiguo que podía interpretarse de mil maneras, una declaración a medias que dejaba más preguntas que respuestas, cualquier detalle era suficiente para reavivar el fuego de la ilusión y desatar una nueva ola de teorías conspirativas. Era como un juego del gato y el ratón, en el que los fans se sentían tanto frustrados como entretenidos. Ahora, llegamos al plato fuerte de nuestro vídeo, la supuesta explosión de Demet defendiendo con uñas y dientes su amor por Can. Según varios medios de comunicación turcos y algunos portales de noticias internacionales, Demet habría protagonizado una escena digna de una telenovela en una entrevista reciente, harta de los rumores y las especulaciones constantes sobre su relación con Can. Según los informes, Demet habría pronunciado palabras como: «Estoy harta de que la gente invente historias sobre mi vida privada. Can y yo compartimos algo muy especial, y aunque las cosas no salieron como esperábamos, eso no significa que no lo ame y lo respete profundamente. Él siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón». Bomba va. Explosión de chisme. Una declaración de este calibre sería suficiente para sacudir los cimientos de la prensa del corazón turca. Imagine el revuelo. Pero,
¿Es real? Aquí es donde debemos actuar con cautela y poner a prueba nuestras habilidades de detectives. A pesar de que varios medios han publicado esta supuesta declaración, no he podido encontrar una fuente directa y fiable que la confirme al 100%. En otras palabras, no hay un vídeo de la entrevista en cuestión, no hay una transcripción oficial de las palabras de Demet, ni siquiera una simple captura de pantalla que muestre a Demet pronunciando esas palabras. Esto me lleva a pensar que podría tratarse de un rumor infundado, una interpretación errónea de una declaración anterior, o incluso una noticia inventada por completo con el único propósito de generar clics y visitas. El clickbait en su máxima expresión. Ojo. No estoy insinuando que Demet no sienta nada por Khan. Como mencioné anteriormente, la química entre ellos era innegable, y es muy probable que haya existido una conexión genuina y profunda. Pero hasta que no tengamos pruebas irrefutables de esta supuesta explosión, defendiendo su amor, debemos tomar esta noticia con pinzas y no dejarnos llevar por el entusiasmo. Ahora bien, más allá de la veracidad de esta declaración, lo que es innegable es que la relación entre Demet y Khan sigue siendo un tema que despierta una gran pasión entre los fans. Incluso después de años de su separación, si es que alguna vez fueron pareja oficialmente, recordemos, la gente sigue obsesionada con saber qué pasó exactamente entre ellos, si existe alguna posibilidad de reconciliación en el futuro, o simplemente si aún se mantienen en contacto en la actualidad. Es un misterio que sigue sin resolverse y que alimenta la imaginación de muchos. Y esto no es una simple casualidad. Demet y Khan son dos de los actores turcos más populares, talentosos y carismáticos de su generación. Ambos cuentan con una enorme base de fans a nivel global, y su trabajo es admirado por millones de personas en todo el mundo. Además, la historia de Erkencicus dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores, que todavía sueñan con ver a Sanem y Khan viviendo su amor en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y la pareja protagonista, en un símbolo del amor romántico y apasionado. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué conclusiones podemos extraer de todo esto? En primer lugar, que la supuesta explosión de Demet defendiendo su amor por Khan podría ser una noticia falsa o, en el mejor de los casos, una exageración de la realidad. Es fundamental verificar siempre la información antes de darla por sentada, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles y delicados como la vida personal de las celebridades. La prensa del corazón, a veces, puede ser muy creativa a la hora de inventar historias. En segundo lugar, que la relación entre Demet y Khan sigue siendo un enigma para el público. Ambos han sido extremadamente discretos al respecto, lo que ha propiciado todo tipo de especulaciones y rumores. Han jugado al despiste, dejando que los fans llenen los vacíos con su imaginación. Y en tercer lugar, que el cariño y la admiración que los fans sienten por esta pareja es innegable, y que seguirán soñando con verlos juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Su amor platónico por Demet y Khan parece inagotable. Y ahora, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que en el fascinante mundo del espectáculo, a veces es difícil separar la realidad de la ficción, y que es importante mantener una mente crítica y no creer todo lo que leemos o escuchamos. No se dejen engañar por las apariencias. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es esencial para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Son los mejores. Los amo. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Khan alguna vez fueron pareja en la vida real? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en un futuro? Quiero conocer sus opiniones. No se corten y dejen volar su imaginación. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo el chisme jugoso, y por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es vida.